tenemos el momento invitados. de presentar a nuestro Ya nos invitado. reímos mucho. Ya nos reímos en la pausa, vamos a continuar riendo y vamos a compartir con la gente esto. Totalmente. Adelante, Queremos Belén, sí. presentarle a Roberto Bernal. Hola, Un aplauso. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Un aplauso, espectacular, gracias por estar acá, estamos súper contentos de tenerte, bueno, y poder compartir, que nos compartas un poco de lo que haces y poder compartir también con la gente para que la gente te conozca mucho más, porque me decís que ya estás trabajando. Bueno, contale a la gente qué es lo que haces, Roberto. Doblaje R. Doblaje R. ¿Por qué ese nombre, doblaje R? Y por el tema que doblo las canciones y R por mis iniciales, Roberto. Muy bien. Me encanta. Es más, nosotros a él cuando empieza a cantar su música se van a dar cuenta que todos ya le conocemos. Sí. Porque sí o sí su música recorrió WhatsApp, recorrió redes sociales. Es más, ahora Y cuando el que empezó no a le cantar... conoce va a escuchar la música y va a decir, esa música yo conozco por la letra, le va a llamar la atención. Ese era el que cantaba. Y Bueno. Sí, ¿cómo empezó esto, Roberto? Empezó debajo de una planta de mango. Como todas las buenas ideas. Sí. Como todas las buenas ideas. Yo sí, cuando me siento ahí, porque voy a escribir una canción. ¿En serio? Sí, me inspiro por la gente. No es que sale en mi cabeza, voy a hacer tal cosa y voy a hacer. La gente me inspira. Lo que veo en la calle, en los colectivos, todo eso. Ya Rebeca, por ejemplo, existe. No. ¿Seguro? El nombre puse porque combina con el nombre Perereca. Ah, por la rima. Claro. O sea, una ya Rebeca no hay. Ah, como tal, no, Me pero... inspiré por mi vecina, si era por mí iba a poner 20 nombres. Ya fulana, siempre hay una Claro. No, chismosa. claro. Tal vez ña Rebeca no existe como ña Rebeca, pero existe ña fulana, ña la pero otra, porque ña la justito- otra. Esa misma característica. Si justito hay Sí, una pero- ya Rebeca en el barrio, le queda perfecto. ¿Por qué no No le dejamos con- que nos muestre de qué estamos hablando? A ver. ¿Quién es Ña Rebeca y cómo suena? A ver, dale. ¿Se escuchan las palmas? Ea. Esa, como las palmas. La Rebeca se vecina y chimosa caca y Argel se vecina. La Rebeca se vecina y chimosa caca y Argel en cada esquina. O so terere o chimosea, que fulano y caucaca, que su hija y su hermano y virgen caca, y chismosas atan con en wishalai, orecoma Twitter, orecoma WhatsApp, y yo coque orecoma Instagram, orecoma Twitter, orecoma WhatsApp. Ña Rebeca se vecina, chimosa caca, y Argel se vecina. Ña Rebeca se vecina, chimosa caca, y ya pues en cada esquina. Doblaje R. Con promoción y todo, ¿eh? Claro, espectacular. Ña Nati Belén y chimosa caca. Una broma, no. Puede tener varios nombres, Rebeca, ¿eh? Sí. Cuando él llegó, nosotros acá. Sí. No, pero eso era que es tema laboral nomás, no era chisme. En serio. Pues ya pilló todo, pues él lo observa todo. Ya pues. pillé, sí. Espectacular. Y entonces te inspiran las situaciones, las circunstancias de la vida. El noticiero, lo que veo en las calles, lo que me dicen los amigos y todo eso. Roberto, pero sos comediante también. Sí. Tenés nombre de comediante, no como Roberto Gómez Bolaño. Exacto. Claro. Che, cuídate. Sí, por eso. ¿Quién es tu inspiración? Decís que sos comediante. ¿Cuáles son tus Sí, influencias? lo que más hago es imitar, soy imitador. Imitador. Como Sí. Gustavo Cabaña, por ejemplo. Clara Sí, Franco. de cantantes. De cantante. Pero de cantante. Excelente. ¿Y cómo vos te diste cuenta que podías hacer esto? ¿Es algo que de repente te surgió naturalmente? ¿Alguien te dijo, che, ¿por qué no haces esto? Siempre ¿Te habló trataba, alguien del cielo, algo así? ¿no? siempre trataba de sacar voz así de cantante. Y cuando cantaban en los colegios, por ejemplo, me decían, che, boludo, te sale, porque no probáis. Y yo No, probaba. pero, che, boludo. te Che, sale. boludo. ¿Y cuál es el que mejor te sale de la ¿Quién, por cantante? ejemplo? ¿Qué ¿Quién es el que cantante? te sale ¿Cuáles? así? ¿Cuáles? A ver. Ay, ya vas. A mi juego me llamaban, dice la verdad. Lo dijo, pero... Dame tres artistas en un tema. Ah, bueno, A ver si bueno. conocen. A ver, a ver, a ver. Buenas noches. Quizás bastaba respirar. Solo respirar. Muy lento. Recuperar cada latido mío. No tiene sentido ahora que no estás. Ahora dónde estás. Porque ya no puedo acostumbrarme a uno y siempre ya llegó. No estás aquí,
yo te esperaré hasta el fin. En cambio no, ay no, hay tiempo de explicarte, preguntar, gracias, sí, te amé lo suficiente, con buena onda. En cambio no, gracias. Eso es jodido. ¡Qué bárbaro! Eso es jodido. Sí. Tenés que cambiar la voz. ¿Verdad? No, complicado. Es decir, que dominás el tema de esas voces, ¿verdad? Sí. Reconocimos a Shakira, Guadalupe Esparza. Guadalupe Sí. Esparza y a Enrique Iglesias. ¿O no? Laura Pausini. Laura Pausini, Ay, claro, no sé. Laura Me Pausini. no. Me dijiste mal la tuya. Porque, ay, yo pensé que- Espectacular. Y vos estás haciendo shows, estás ¿Cómo es, por haciendo ejemplo, si la gente quiere actuaciones. llevarte a algún lado, contratarte? Sí, pueden llamar al... ¿Puedo decir el número? Claro, Sí. claro. 098 decir todo nomás. 0984-646-646. Por 10.000. Repetido otra vez. 646-646-84. 0984. Sí. Ahí está, 646-646. Re fácil, Cumpleaños, ¿viste? casamiento, Sí, sí, bautismo, lo que Y venga. está actuando mucho. ¿Por qué tanto querés vos festejar el divorcio, tío Edu? Hay show, se salva. La ¿Eh? gente llama, me llaman. Y te va a ir llamando cada vez más, porque obviamente en un ratito con la guitarra ella y todo el mundo se reúne y ya es el show. Se ¿verdad? arma Y esto. ¿sabes Se qué es arma lo el show. que lo mejor de todo? Es que a nosotros los paraguayos nos gusta mucho reírnos de nosotros mismos. Sí. Y esas anécdotas, esas historias que de repente son media negativas. ¿Sabes cómo yo le conocía pero a él? tomamos con Yo te humor. conocí a vos gracias a mi jefe de prensa, al señor Roberto Coronel, que de hecho él volvió de sus vacaciones. Porque viene, hace una vez entra para el maquillaje, ¿no? Y viene, dime si... Y yo, ¿qué está cantando? ¿Otra vez una? No, le pago la factura. Me dice yo, ¿eh? Le digo, se sabe toda la letra. A ver. Y yo hoy me enteré que eras vos el que cantaba esa música. ¿En serio? A ver, ¿qué música es? ¿Qué música ¿Sabes es? lo que es? ¿Está tu director? Sí, ¿dónde está Beto? Le arriba, vamos a traer está a Beto. arriba, Igual está cantamos que va a venir él. Para Beto. Para Beto Coronel. Hola, Capé. Acordate que vos a mí me debes. 200.000 te presté. Venía a aparecer porque gente del paité. Yo sé que ganaste la quiniela. Me lo dijo ayer tu abuela. Yo lo que quiero es encontrarte para que tú me pagues ya. Así mañana mismo te preparo la factura. Allí en pura. No vayan a correr, vos me querés joder. Así mañana mismo te preparo la factura. Ani que yo en puranza. No vayan a correr, vos me querés joder. Págame que vos me debes. Págame que vos me debes. Ani you en vos de plaga. Si mañana mismo te preparo la factura. ¿Qué? Ani yo en pura. No vayan a correr, vos me querés joder. ¡Bravo! ¡Espectacular! Roberto, espectacular. Estás en televisión también estás. Sí, estoy... Estás haciendo televisión. Sí, estoy. Ah, No, contanos. contá, no, ¿De no, cuántas no. pulgadas? ¿Qué Sí, con Enrique Pavón estoy. Él haciendo cosas para Tercer Tiempo, para Hotel Estrella y varias cosas. Ah, ya tenés bien. trayectoria. Sí, estoy en Espectacular. Radio Farra también. Radio Ah, Farra. pucha. Ahora- Con Pavón también en Farra, ¿verdad? Sí, y apenas me dio permiso ahora para venir. Eso iba a acá. decir, pues Pavón está de mañana. Ahí. Sí, él de 9 a 12. Hasta mediodía, sí, pues yo salgo acá y le... cago de risa. Que... Sos Ustedes son unos soltero, me personajes. imagino, Roberto. ¿O no? ¿A qué? ¿A qué? Esa Ah, mirada que siempre bueno, tenés no que pregunté preguntar nada, diferente, porque si Te sos iba a preguntar soltero, nomás si te esa cambió el duda, mundo. por ejemplo, ya le va a complicar. Con las G, claro. Esa duda, esa a nosotros no nos gusta Cierto. la mujer. De una tenés que responder. ¿Por qué vos tenés que dudar tanto? Claro, ¿por qué dudaste? Ella le decía. Bueno, no dije nada. Cambiemos No, de no, tema. no respondió, espera que responda. No, ella dudó, esa es una No, respuesta tiene que más responder. Roberto, comprometido, casado, divorciado, con novia, sin novia. Con novia. Con novia. Con novia, Muy bien. bien. Hace 2 meses. Ah, bueno. Sí. ¿Y Ella no sabe nomás. ¿Y cómo le- ah. O sea, en tu mente Entonces no puede tener varias novias, claro. Sí, yo varias no. Si no vas a ver si es el tema. Ay, yo que te iba a preguntar Claro, cómo sí, le ella no va a conquistaste. saber. idea. Con la guitarra. Con la guitarra. A Sí. ver, ¿cómo le conquistaste a tu novia ahí que ella todavía no sabe? Y le dije, le canté una canción. Viste que ella es flaquita. Ah. Y hay una canción que me gusta
Ay, Dios. Que es un conocido grupo humorista, ¿verdad? Que me gusta y yo le dije, te voy a cantar una canción, ¿te puedo dedicar? Sí, me dijo, amor, dedícame, me dice. Y le dediqué esta canción y se enamoró de mí. ¿Y se escucha las palmas? Ah, la ¡Escucha las palmas! Jessica Piruí, saqué cola iba ahí. Jessica Piruí, saqué cola iba ahí. Naja ini pete hijo y coñe boculila, Jessica Piruí. Ha el Luis, ojo cachacajabe, oñe mozaraki. Cumbien vera yeja, me ima y yeje, contrato recoja. Omo de la jagua, a enina jumbillo y pozo pello guau. La cuña iba y bebana y pollo trote también la Jessica Piruí. Y ahí se enamoró. Dios mío. Cualquiera, sí, ¿Verdad? Espectacular. Muchas gracias. Se te tiene que Roberto. despedir con una música más. Falta luego uno de tus targets, más que ahora se está cortando la luz. Hace calor. Ah, sí. La Muy que- apropiado. sí. ¿Cuántas son? Lambaré, Fernando, San Lorenzo, Trinidad. ¿Quién más? Hay gente que sigue estando sin luz, ¿eh? Mariano. Y Mariano se van a ir Rosalón. sumando, no te preocupes. Se van a ir Se van sumando. sumando y se van sumando. Hace unos mientras días, tanto, hace sí. unos días atrás se fue la luz en mi casa. Bueno, en mi casa se fue. ¿A dónde la- se fue? Sí, a las 3 de la mañana se fue y empecé a cantar mi tema yo solo ahí. Bueno, tu hit, tu sí. hit. Te inspira entonces, ¿verdad? Me inspira. Tu hit. Tenemos que pedirle ya a Roberto, pero con un tema. Sí. Con un tema del target, como dice, que es referente a. Vamos a escuchar. Para todos los amigos que nos pagan su factura del ANDE. a ver. Se fue la luz en todo el barrio. Se fue la luz en todo el barrio. Prendí una vela en la cocina y en el baño. Esta noche voy a dormir afuera porque Haku adentro de mi pieza. Así ninguno era antes. Ahora te jode la gente de la AMDE. Ya me llegó último aviso. Añe botado hace 3 meses no reviso. Esta noche voy a dormir afuera porque Haku adentro de mi pieza. Pero aquí está, amo ocape. Al asaltante a muñeta balape. Pásame la pantalla, pásame la pantalla, pásame la pantalla, pásame la pantalla, pásame la pantalla. Sendaika tuya que doblaje R. Muchísimas gracias. Espectacular, Roberto. El gusto de ustedes. Muchas No, gracias. sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Aparte que me estoy congelando. ¿Puedes Nos inspirar? vamos al corte, pero nosotros seguimos escuchándola a Roberto. Sí, Vamos al vamos, corte. vamos felices al de la vida. corte. Enseguida volvemos. Toca otra, Roberto. Yo sé bien que estoy helada, pero cuando salga afuera voy a sudar. Clap along if you